Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, estamos, en capítulo 1 del libro de Efesios. Y decimos que realmente, pues podríamos decir que en el primer capítulo, ¿verdad? Bueno, los primeros 2 versículos son la salutación del apóstol a la iglesia en Éfeso. Luego de versículo 3, o sea, de capítulo 1, versículo 3 al versículo 14, o sea, pues muestra cómo son las bendiciones del Padre, cómo realmente también el Hijo, cómo nos bendice, y por otro lado también cómo el Espíritu, pues nos sella y también se nos da como las arras de nuestra herencia. Y ahora en versículo 15, pues hasta el verso 23, realmente está hablando realmente del poder de Dios. Y hemos estado mencionando pues muchos puntos referente al poder de Dios. Esta mañana queremos seguir aquí en capítulo 1 y queremos seguir en el verso 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Entonces, ok. Y luego verso 20 dice, que hizo operar en Cristo resucitándole de los muertos. Entonces, lo primero que hace, ¿verdad? Este poder, esta supereminente grandeza de su poder, es que Dios la operó en Cristo. ¿Qué es lo que hizo? Resucitándole de los muertos. Y luego dice, y sentándole. Eso ya, o sea, el primero es el poder de resurrección. De sentándole a su diestra en los lugares celestiales, este es el poder de ascensión. Entonces digo, ahí estas cosas están pasando aquí. O sea, número 1, el poder de su fuerza que hizo operar en Cristo, primeramente resucitándole. Número 2, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, ese de sentarle a su diestra en los lugares celestiales, me explico, o sea, muestra que realmente, pues, en realidad es el lugar de honor, de más alta preeminencia, ¿sí? Es el lugar de honor y de preeminencia en todo el universo. Es la más alta, pues la más alta preeminencia realmente, que le siente a su diestra, ¿verdad? Y luego dice, por encima de todo principado y autoridad
y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Bueno, todas estas cosas, hermanos, esto ya es la operación de Dios. Esta es la supereminente grandeza de su poder. ¿Qué es lo que hace la supereminente grandeza de su poder? Pues Dios la opera en Cristo, resucitándole, luego ascendiéndole y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, es el lugar de más alta jerarquía, el lugar de mayor preeminencia en este universo. Dios se lo está dando a su Hijo. Y luego dice, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Entonces, pues en realidad cuando habla de principado, fíjese, se refiere al cargo más alto, más elevado. Sobre todo principado es el cargo más alto, más elevado. Este mismo término se usa, con los ángeles, ¿verdad? Con los arcángeles. Esa palabra arch, ¿verdad? Esta palabra al principio, entonces denota que tienen, pues, que es un principado, que es la más alta, el cargo más elevado. Luego, sobre toda autoridad, es toda clase de poder oficial, sobre toda autoridad, ¿verdad? Sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado. O sea, ese es realmente el cargo más elevado. La autoridad se refiere a todo lo que proviene del poder oficial. El poder simplemente se refiere a la fuerza de la autoridad. La fuerza de la autoridad. Entonces, primeramente tenemos, el cargo más elevado es el principado. La autoridad es todo lo que emana del poder oficial. Luego, el poder se refiere a la fuerza de la autoridad. Y luego, el señorío, a la preeminencia que el poder establece. Bueno, todas estas cosas, hermanos, Dios las operó en la persona de Cristo. Primeramente, le resucitó. Enseguida, le ascendió y le sentó a su diestra. Le dio el más alto cargo de autoridad. Le dio el lugar de honor y de preeminencia, el cargo más elevado en este universo. Y luego dice, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Fíjense nomás. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Wow! Fíjense nomás el poder que tiene el nombre de Jesús. O sea, Dios hizo todo esto, desplegó la supereminente grandeza de su poder. Sí, lo que hizo fue resucitándole, en primer lugar. En segundo lugar, ascendiéndole. Y cuando le asciende,
O sea, le sienta a su diestra. O sea, le da el lugar de honor y de preeminencia en todo el universo, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Wow! Digo, no sé si usted había considerado esto, pero, hermano, es sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, qué supereminente grandeza de su poder Dios desplegó en Cristo. Le resucitó, le ascendió, le sentó a su diestra, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y luego fíjese, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Eso quiere decir que todo principado, todo poder, toda autoridad, todo señorío, todo nombre, todo gobernador, todo espíritu, todo fue puesto bajo sus pies. Lo hizo la cabeza de todo el universo. Esa es la supereminente grandeza de su poder. Le resucitó, le ascendió, le sentó a su diestra. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¡Wow! Considere, hermano, el poder de Dios que somete todas las cosas bajo sus pies. Y lo da por cabeza a todo el universo. Encabeza todo el universo. Así que no solamente Dios despliega esa supereminente grandeza de su poder, le resucita, le asciende, le sienta a su diestra, ¿verdad? Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío. Y sobre todo nombre que se nombra en este universo. Y somete todas las cosas y las pone bajo sus pies. Y a Él lo da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y luego lo que hace es que lo da por cabeza a la iglesia, la cual somos su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escuche, esta supereminente grandeza de su poder lo llena todo en todo. Y esto se vuelve la plenitud. La plenitud. El pleroma. ¿Qué quiere decir la plenitud? Es decir, que rebosa de este poder. Quizá, pues mire, un ejemplo así
sencillo, ¿verdad? Usted toma, usted agarra cualquier, bueno, yo diría cualquier bebida de cola, ¿verdad? Por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, y luego la mueve y le quita el dedo de la boca de la botella y o sea, sale la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén.